Me encuentro justo a la altura del indicador de Salceda, junto a la carretera, y 2 minutos después en el bar de Jano, la Casa Verde, en la que todo lo llenan las firmas de las paredes y las notas escritas y las camisetas que cuelgan del techo, y veo ese salacot al lado de la guitarra y pienso en la vera de los vientos alisios y en el Tailwind de Mombasa. Jano no es bifronte, pero aunque reconoce que le gustan los peregrinos, está estudiando un oficio porque echa de menos a su madre, y la madre fue la que le trajo hasta aquí siendo muy pequeño todavía. Me despido poco después de él y sigo andando. Poco más adelante hay un merendero con sombrillas y ahí otra fuente a la que le han cerrado el grifo. Eso es a la altura del homenaje a Guillermo Watt, que abrazó a Dios a los 69 años a finales del siglo pasado. En la hornacina con los zapatos de bronce hay desde flores a cruces y estampas religiosas. Y pienso que ayer justo a esta misma hora estaba acordándome de Solans y de todas esas cosas que Solans quiso hacerme ver acerca de Jesús. Como Jesús ni una sola vez en esa respuesta que les da a aquellos que le preguntan quién es menciona la palabra Mesías, y cómo en los evangelios a Jesús se le encuentra rodeado de gente violenta y cómo en ellos se escucha un ruido de espadas. Un Jesús manso, dulce, por otra parte, y humilde de corazón, sobre todo en Mateo y en Lucas. Pero ¿cómo interpretar entonces al Juan que asegura que para aprender a Jesús fue necesaria una cohorte, un tribuno y los guardias de Galilea? Muchos historiadores están convencidos de que Jesús fue a Jerusalén a triunfar y que nunca previó su muerte, pero también consideran que, siendo tan inteligente como era, no tardó en comprender que su predicación entraba en colisión con todos los estatutos existentes, los políticos y económicos y el social, y que aun sabiendo que iba a morir por saberse honesto y haber querido ser el instrumento de Dios, Jesús mantiene su esperanza en la creencia del judaísmo de que Dios se apiade de la nación e Israel expíe su pecado a través de su martirio, y por eso se resigna a su muerte, porque confía en que Dios restaurará el reino después de que eso suceda, y eso es lo que les transmite a sus discípulos. Pero ciertamente resucitó, le dije a Solans. Pero Egbe, querido, me respondió ella, ¿no te das cuenta de que también son muchos los que juran haber visto al rey de rock con vida? El fenómeno histérico ha sido más que estudiado, con lo que Solans quería decir que por una parte estaba el duelo que sumía a los más próximos a él en la desesperanza y que era el sentimiento al que la comunidad huérfana necesitaba combatir, y por otra la conversión, entre comillas, de Pablo, que también se ha estudiado mediante la tomografía por emisión de positrones, y que era judío y fariseo, con lo que eso suponía, la creencia en ese mundo espiritual del que los saduceos se negaban. A las 16 horas 24 minutos, en el kilómetro 25 a Compostela, y por la senda, un rebaño de ovejas tras un cercado, del que esa es la más curiosa, y solo que el relato con el que Solans trataba de esclarecerme la historia era una interpretación respetuosa para con la historia. Y aunque me gustaría ser capaz de sopesarlo, de otro modo pienso que la versión que ha aceptado Nietzsche solo es una banalización de la realidad espiritual de las personas que intentaban subsistir en aquella época. Y hoy, por ejemplo, Onfray valora que eso que dice es exactamente lo que debe decir para advertir a los otros de un futuro que a él le parece cercano y amedrentador. Pero cuando el cristianismo de Pablo se impuso, lo que él llama paulinismo, Pablo de Tarso no hacía otra cosa distinta a la que hace Onfray al interpretar las señales de su tiempo en base a sus creencias y procurar movilizar a una masa crítica. Y entonces sí, según Solans, podríamos hablar largo y tendido del por qué Pablo esto lo creía y cómo fue que lo consiguió,
que de entre todas las sectas que surgieron tras la muerte de Jesús fuera la suya exclusivamente la que lograra imponerse. Pero yo sinceramente dudo de que hoy muchos no sean capaces de comprender algo así. Cuando dijo Jesús, anunció el reino, y lo que vino fue la Iglesia. Y lo que sí parece ser cierto es que Constantino es hijo de una matrona romana fascinada por esta religión en la que es posible unirse al Dios en el ágape, y que emerge en pugna contra otras en el imperio, como el mitraísmo, tan querido por los soldados. Y a partir de ese momento las cosas se complican, porque ese es el punto en el que el gobierno del poder material contrae nupcias con el gobierno del poder espiritual, que es lo que Nietzsche llama entente, y que es la configuración en la que surge la teocracia, el régimen político que consiste en afirmar que el poder viene de Dios, todo poder, y que para gozar de ese poder basta con tener al clero de parte de uno. Y a partir de ello el cristianismo se impone con violencia, y vendrán las cruzadas, la Inquisición y la persecución de las brujas, esas mujeres que son las depositarias del saber ancestral de la naturaleza, y como lo habían sido los druidas. Y más allá del océano Atlántico, las masacres contra las civilizaciones de los pueblos indígenas, porque cualquiera que se oponga a una teocracia, cualquiera que se oponga en una teocracia al poder será considerado hereje. Y sin pensarlo siquiera, he alcanzado el kilómetro 23,5, que se corresponde con la población de Brea, otra aldea, y enseguida a Raviña, o el kilómetro 23, pero algo comienza a cambiar según el filósofo de Nietzsche, cuando Marsilio de Padua, en el siglo XIV, abre esa grieta en el edificio del Entente y hace partícipe al mundo de su tiempo de que, aunque el poder emane de Dios, el que ejerce el poder tiene que haber sido elegido, y de que la vida buena es la vida evangélica. El cristianismo, que es la imitación de la vida de Jesús y no de Cristo, el que muere en la cruz y que es lo que predicaba Pablo. Y Erasmo lo que repite es eso: vivamos en la simplicidad de Jesús, porque lo que Erasmo condena a través de su inventario del cristianismo son las supersticiones, las reliquias, la confesión, las devociones. Y Erasmo es quien nos dice que vivir como Jesús o vivir como Epicuro, en paz, es vivir constantemente como una persona sabia. Y Montaigne era discípulo de Erasmo.